Sí. Veas, Ah, que es grabado ellas. al otro día a las 7 de la Mira a mañana. ver si ahí se La charla, pues sea muy pues por lo menos chiquita. que se escuche. Doctora Ian. Lo más importante es que se calambras. Pero ahí vas a estar incómodo. A la del apendicitis, ¿o cuál? No creo que no, así no queda ya. Llamé por la mañana y me dijeron que volviéramos a llamar en media hora. Y entonces iba a llamar en media hora, pero era la hora del almuerzo, entonces no. doctora. De ahí. Y después de eso Se le corta la cabeza. No, no importa, es que se escuche. Pero no hay llamada. Está grabando, ¿cierto? No han llamado a ellos y yo tampoco pude llamar. Yo llamé por la mañana y nada. Bueno, entonces la idea hoy es que conversemos un poquito sobre la infección del tracto urinario. Comentarles que esto es básicamente infección del tracto urinario en el adulto. En el niño no la puse porque es un cuento bastante diferente, sobre todo el manejo de las recurrencias, el enfoque de las ayudas diagnósticas en las recurrencias es muy diferente en el adulto. Y obviamente la terapéutica no es tampoco muy diferente, pero sí manejan algunas diferencias importantes. Entonces, más adelante también podemos hacer una charlita sobre esto pues, en el paciente pediátrico. Porque tú siempre vas a hacer pues enfoques en el niño, en el embarazo y en el adulto. Pues, Y en el adulto. Hoy empezamos con el adulto y quedan las preguntas. Y vamos a hablar también del embarazo, también voy a hablar sobre esto, pues algunas cositas, al menos demás, porque sé que nos toca mucho manejarlo acá. La exposición está basada en las guías IPSA del 2010, que son hasta donde sé las últimas guías en infección del tracto urinario de algún ente pues así, digamos, internacional. Las previas a esas, que fueron las del 2004, hubo varios cambios, que vamos a hacer énfasis en ellos, y me gustan estas más que las del 2004 por varias razones. Primero, se ha simplificado mucho el algoritmo diagnóstico y el algoritmo terapéutico. Y segundo, estas se hicieron en conjunto con la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Entonces vamos a ver que no es solamente un enfoque puramente gringo, sino también vamos a encontrar cositas de manejo de las guías europeas y medicamentos que de pronto no manejamos mucho porque son más medicamentos europeos, pero que también lo voy a mencionar. Bueno, entonces, primero, obviamente tenemos que hablar de definición. ¿Qué es una infección del tracto urinario? Entonces, vamos a ver que es no solamente una invasión, sino una producción de daño en el aparato urinario producida pues, por bacterias, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a diferenciar. No es solamente una colonización, sino también una colonización y una afectación del aparato urinario. ¿Listo? Eso es más importante para lo que vamos a hablar adelante. Concepto clave que hay que manejar. Complicada versus no complicada. De pronto, ¿quién de los estudiantes o la interna quiere comentar como qué entiende por hito complicada, qué es no complicada? Hicimos con los estudiantes. Bueno. Vale, con todo. Que empecemos con quedar con Sí, todo. bueno, yo sé que hay muchos criterios que la clasifican como complicada y esto es una de las cosas grandes chéveres que maneja con lo de la ITSA 2010. Pero ¿cuáles casos consideras tú como una ITU complicada? Pues hablaban de que complicada es como ciertas condiciones anatómicas, metabólicas y el paciente pues como tal que pueden hacer que el desenlace de la infección no sea como un paciente normal, o sea, que van desde cistitis moderadas hasta urosepsis, eso es lo que lo define, el riesgo de llegar a urosepsis pues, que puede pues, comprometer la vida. Entonces había varias, está la obstrucción, está la urolitiasis, pues obstrucción de la vía urinaria, entonces la urolitiasis, está también el paciente diabético, el inmunodeprimido, el paciente con vejiga neurodénica, la mujer que ya pasó pues, la edad reproductiva pues, mayor depende pues, posmenopáusica pues, y el hombre. Pues Y las embarazadas, son obviamente. como factores predisponentes, pero pues yo como que entendí, complicadas es cuando ya afecta las vías pues urinarias altas. Vamos a ver una cosita a ese punto que hay que llegar. o... Entonces, Sí, o el sea, concepto de alta versus baja nada tiene que ver con complicada o no complicada. tranquilo. Es decir, tú puedes tener una pielonefritis no complicada o una pielonefritis complicada. ¿Listo? En cuanto a los que nos mencionaba Andrés, están lo correcto. No son factores predisponentes, son factores que la clasifican como complicada. Pero dependiendo de tú leyeras, siempre mezclaban una y otra cosa, Sí. ¿cierto? Vean, y ponían una, decían, vea, puede que la inmunosupresión sí la clasifique como una complicada, otros decían la inmunosupresión no la clasifica como una complicada. Las guías ITSA dicen, vea, no complicada es infección del tracto urinario en una mujer
¿cierto? Premenopáusica, que no esté en embarazo y que no tenga ningún otro problema en la vía urinaria o enfermedad general. ¿Listo? Eso es no complicado. Cualquier cosa que se salga de ahí la podemos manejar como complicada. Es decir, paciente diabético, complicada, inmunosuprimida, complicada, mujer posmenopáusica, complicada. Enfermedad general, cualquier enfermedad general. Enfermedad general que pueda tener algún desenlace en la patología del paciente. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, Lupus, nunca lupus. Por ejemplo, enfermedades generales todas se consideran complicadas, todas. Por ejemplo, la paciente que tenga una enfermedad psiquiátrica. O sea, en instrumentación de la vía urinaria. Instrumentación de la vía urinaria, las guías mencionan que se considera. ¿En cuánto tiempo anterior? No me acuerdo. Yo la verdad, las guías no dicen de tiempo, mencionan que cualquier instrumentación de la vía urinaria, de cualquier tipo, llamemos por De ejemplo. cualquier tiempo. Por ejemplo. Hace un año le hice una. No. No. Me imagino que en ese caso habría como que mirar también la pertinencia. Pero, por ejemplo, incluso llegaban a mencionar que un paciente que tú lo ingresas al servicio de urgencias por cualquier cosa, le pasas una sonda, pero no sospechas en el paciente una ito, nada, el paciente viene con otro cuadro. El paciente le pusieron la sonda hace 3-4 horas. El paciente, después te das cuenta de una tirilla o un análisis que tiene infección urinaria, debería considerarse como complicado por el hecho de que ya instrumentaste la vía urinaria y que eso le hace que una infección urinaria que puede que estuviera antes tenga más factores que la compliquen. También sería interesante es como mirar a cuánto tiempo dura ese riesgo. A mí me hicieron una prostatectomía transuretral hace 2 años. Pues no estoy hablando de mi pendejo. Pero podría ser un buen dato pues pensarlo, porque lo que sí menciona es patología prostática no solucionada también es, por ejemplo, el paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna. Pero yo me refiero a la instrumentación. A la instrumentación. Digamos, pues le hicieron una Yo diría que prostatectomía. eso podría ser considerado como la nosocomial, es que es 30 días después de que sale, pues porque eso es como un procedimiento nosocomial. Pero no sabría, el dato exacto lo tendríamos que averiguarlo. Es más, voy a tratar de averiguar porque no. Tarea para algunos de los estudiantes. Pónganle muchas tareas. Sí. Desde el sábado te la Una traigo. tareita entonces, pues lo que el doctor David menciona es la instrumentación de la vía urinaria. ¿Hasta cuándo en el tiempo se considera un factor de riesgo? Pues para una ito complicada, ¿cierto? Busquemos a ver qué encontramos por ahí. Entonces, ¿por qué es importante saber si es complicado o no complicado? Bueno, básicamente porque la escogencia del antibiótico, específicamente del espectro, y el tiempo de tratamiento dependen, cambian de si es complicado a si no complicado. Ahorita vamos a ver los esquemas, pues, ¿cierto? Tanto para pielonefritis como para cistitis. Como para cistitis, claro. Bueno, ahora viene la otra división, alta versus baja, ¿cierto? En términos sencillos, la que dice baja cistitis aguda, alta pielonefritis. ¿Listo? Las guías anteriores hablaban también de uretritis, pero eso ya sabemos que la fisiopatología de la uretritis y la microbiología son cosas muy diferentes. En este caso vamos a hablar simplemente de cistitis y pielonefritis. Una uretritis es una cosa muy diferente. Aquí quería mostrarles esta tablita que yo sé que les va a quedar un poco difícil de verla. Es la que hace la diferenciación entre complicada y no complicada. Pero ¿qué quiero que se fijen de acá? Básicamente, que lo que me interesa a mí es definir, porque, hay mucha diferencia entre los agentes de primera línea y la duración, entre el tratamiento empírico de una no complicada y la de una complicada. ¿Listo? Son el cuadrito que aparece acá, Empirical Antimicrobial Treatment, para no complicada y complicada. Ahorita vamos a hablar más a fondo de eso, pero que vean que ese es el por qué hacemos la diferenciación, para tratamiento y duración del tratamiento. ¿Listo? Ahorita, no te preocupes que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, epidemiología. ¿Qué sabes de pronto tú, Margarita, de la epidemiología? ¿Es una infección muy frecuente? Pues yo leí que de las enfermedades infecciosas es la más frecuente, las infecciones urinarias. ¿De las enfermedades infecciosas en general? Pues de la... ¿Cómo? Que llegan al servicio de urgencias. ¿Qué? Pues sí, que de las infecciones es una de las más frecuentes.
pues es la más frecuente. Digamos que de las infecciones bacterianas es una de las más frecuentes y en algunos casos dicen que es la más frecuente que llega a consulta. Sí, también hablamos. Es la infección bacteriana más diagnosticada en consulta, según cifras norteamericanas, y yo creo que en el caso de nosotros también. También. Y digamos que en la parte de, pues, de enfermedad nosocomial, de infección nosocomial era la más frecuente en pacientes hospitalizados. Eso es tarea de Jason. Tenemos las 10 primeras causas de patología en consulta. Bien. Doctor David, ¿cómo está? Y está entre las 10 primeras. A dormir. Gracias. 4, 6. Yo creo que es una casi no para las muchachas. No importa. O sea, Jason no. Solo para ti y para él. Gracias. Jason no. Gracias. Gracias. Bacterianas, sí. Me falta especial. Esa no estoy a partirla. Cagado, la comí en la casa. Entonces, miren, vamos a mencionar varios datos muy interesantes sobre la infección del tracto urinario. Miren, es la infección bacteriana más común. En cualquier parte del mundo hay una incidencia entre el 10 al 12% de infección del tracto urinario en las mujeres jóvenes, sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, que me parece que es una cosa, pues, gracias Doc, supremamente exagerada. O sea, que anualmente el 12% de las mujeres de Jericó se me van a enfermar de una infección del tracto urinario. Quiere decir que nosotros durante el año rural vamos a atender. ¿Cuántas mujeres son en Jericó? Más o menos la mitad, un poquito más. 7.000 habitantes, son 6.500, 6.800 mujeres. 6.800, y el 10% quiere decir que vamos a atender hoy entre 700 y 800 infecciones del tracto urinario. Por consulta, porque este dato es las que llegan por consulta, no estamos teniendo en cuenta las que llegan por urgencia, que sabemos que no llegan. Y las nosocomiales. Son todas las recididas, las que siguen consultando. Exacto. Entonces, es una patología. Siempre no cuenta tampoco la prueba. La prueba es no las que ingresan de nuevo. Pero entonces, quiere decir que definitivamente es una patología que tenemos que manejar muy bien. 25% de las infecciones del tracto urinario bajas recurrirán antes de 6 meses después de terminar el tratamiento. ¿Cierto? Vamos a ver ahorita los factores de riesgo de recurrencia, pero son muchas las que nos van a volver a consultar por una infección que ya les tratamos. Una cosa importante, cada vez en el mundo, y eso es algo que se mencionaba antes, y ahora las guías sí se lo tienen en cuenta, el manejo sintomático de la infección del tracto urinario bajo. Manejo sintomático, es un enfoque nuevo. Yo sé que suena muy raro yo decirles a ustedes, hay lugares donde se está imponiendo no mandar antibiótico. Sí, Con ibuprofeno. Incluso eso es nuevo. Cuando, la última vez que yo revisé el tema, que ese fue hace como un año más, estaban hablando de esquemas muy acortados, de 3 hasta de un día. Y vamos a hablar de esquemas, porque cada vez, es que quiero, esa es la parte chévere de eso, pero de ese anuncio, vean, de 28 cistitis que usted no les dé ningún tratamiento, una progresa a pielonefritis no complicada. ¿Listo? Entonces, no es raro que más adelante vamos a ver, nos dicen, vea, van a volverse cada vez más restrictivos con el uso de antibióticos y van a ser más. La pregunta, por cada cuántos casos de pielonefritis hay una real complicación en la pielonefritis? O sea, ¿cuántas pielonefritis no complicadas? ¿De cuántas pielonefritis no complicadas, cuántas se complican realmente con cualquier cosa, en lo que usted quiera hacer? Pues lo va a hacer que llevan los metaanálisis que están haciendo en y la pregunta sería muy interesante porque entonces sería, ¿cuál es el número a tratar de cistitis para evitar una complicación de una pielonefritis? Complicación de una pielonefritis, esa sería una pregunta que hay que hacerla, pero mencionaban que solamente un 13% de las pielonefritis tratadas, porque ahí sí ya me parece que sería muy riesgoso y me imagino que éticamente no sería posible uno hacer un estudio con pielonefritis no tratadas. Pero un 13% de las pielonefritis tratadas realizan algún tipo de complicación. Y el porcentaje cambia dependiendo, ¿cierto? No es lo mismo el porcentaje, por ejemplo, para absceso perirrenal, que el porcentaje, por ejemplo, para sepsis, para urosepsis, ¿cierto? O sea, pero el 13% en general de las que más o menos de cada 10 casos de pielonefritis, una se complica, aproximadamente. O sea que 2.800 cistitis tratadas para evitar una complicación de una pielonefritis. Más o menos. Más o menos. Lo otro que también hay que tener en cuenta es la sintomatología. Bueno, obviamente estamos hablando
yo les mencionaba, es muy importante lo que dice el doctor Jason. Es una causa muy importante, sobre todo de morbilidad. Puede que la mortalidad no sea lo que más nos vaya a guiar en este caso, más bien la morbilidad, ¿cierto? Una cosa que hay que tener muy en cuenta. Doctora Manuela, ¿qué sabes tú de los uropatógenos? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué sabes de eso? Pues los más comunes que van a afectar pues, son los que están en el ano, pues en la parte, pues, sí, los enteropatógenos. El más común de todos es la E. coli. Y de manera internacional es pues la E. coli es la primera siempre, después sigue la... No. El estafilococcus. El estafilococcus y En algunas partes después también la Klebsiella es... ajá. Y Pero acá aquí en Colombia sí sería la segunda en frecuencia la Klebsiella, el Proteus, ya después de ahí vienen enterococos y detrás la Serratia, pues ya sería más de complicado. Bueno, lo que dices tiene mucha razón. La número 1 definitivamente es E. coli. ¿Listo? Explicando entre el 85 y el 95% de las infecciones del tracto urinario. El porcentaje restante, ese 5 a 15%, cambia mucho. En los países en vía de desarrollo, casi todos siguen siendo bacilos gram negativos, ¿cierto? En cambio, en los países desarrollados toma un papel predominante estafilococos saprofíticos. Vamos a ver que eso es algo que hay que tener muy en cuenta para la elección del tratamiento. Pero en general, yo pienso que en el ambiente en que nosotros nos desempeñamos, casi que a ojo cerrado, E. coli va a ser el más predominante. Tenemos aquí el E. coli. Ahí también mencionaban es que la Galacti y pues los del grupo B, pero no porque eso significa contaminación en muchos casos, pero no se puede descartar a veces algunas infecciones por ese tipo. Casi todos los estreptococos del grupo B que se aíslan de orina, de toma por una orina de muestra ocasional, se consideran contaminación. Pero acordemos que tiene una implicación importante en las mujeres embarazadas. Causa endometritis y sepsis neonatal tardía, ¿no? Y sepsis neonatal, endometritis, y es una de las... Causas de parto pretérmino y bajo peso. Y es una de las Alguien que haya votado en San Vicente recientemente y me diga si todavía están haciendo el prótesis. Todavía se hace, es de obligatorio. Obligatorio, toda la embarazadita. Y hay guías que dicen que hay que hacer. Sí. De zona perineal y perineal. Hacer eso, pero aquí yo, por ejemplo, no sé qué tan lejos estemos, o sea, realmente no sé, porque no sé cuántos partos, no he evaluado la situación acá. La indicación normalmente que hacen es en todas las pretérminas. Uno debería empezar a iniciar, el manejo con penicilina. APP. Si uno, lo ideal sería hacer prótesis y si es positivo manejar. Dicen las guías que si no tenemos disponibilidad de prótesis, se debe empezar. Porque hablamos con nada, que yo voy a ver que si ella es capaz, pues, si es un distinto el prótesis o cómo tiene que hacerlo. No, eso es fácil de hacerlo, eso es fácil, problemas de el cultivo, el prótesis es fácil. De hecho, incluso hasta en hospitales como el San Vicente, a veces era complicado la interpretación de los resultados. Primero porque algunas veces, no en todos los casos, ellos lo daban profilaxis. ¿Cierto? Solamente mujeres que realmente tuvieran un riesgo de desarrollar alguna complicación, y digamos que los criterios que ellos utilizaban son muy variantes de un obstetra a otro. Pero si uno se basa en las guías de la COP, dicen, usted hágale el prótesis, si da positivo, dele tratamiento, si no tiene prótesis, dele tratamiento. Penicilina cristalina, 5 millones de unidades. Se habla de sensibilizar, no me acuerdo de sensibilizar. De sensibilizarla y iniciar con 5 millones de unidades internacionales la primera dosis y después cada 4 a 6 horas la mitad de la dosis. O sea, o ampicilina, pero mejor. O ampicilina, 1 gramo cada 6. Y 2 gramos iniciales. Me gusta más la penicilina por ser de mejor. Sí, pero valdría la pena preguntarle a la anterior si ella sabe, es complicado, sabe. Yo no creo que eso sea costoso. No sé, la verdad no te sabría decir cómo llamaría un cultivo para streptococcus grupo B. Cultivo no, prótesis no es. No, es cultivo, pero se hace cultivo. Se hace cultivo. Sí, con ese material. Entonces,
No, porque en cultivo eso sí es complicado. Es más costosito y requiere, me imagino que otro tipo de, Oiga, requiere laboratorio. de Pero tecnología. hay que mirar cuál es el tipo de transporte también, cómo se va a fijar la muestra, cómo se va a... Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es con Donde está cuántas... proponiendo es el diálogo, yo descarté, que dijeron que era cultivo, yo descarté. No, porque por ejemplo, ¿cuántas de esas APPs realmente les atendemos el parto acá? Eso es que toda una PP llega aquí con actividad uterina para remisión. Sí, Pero eso la idea es que llegue ya con el antibiótico iniciado. podría ser una idea. Pero yo pienso que de pronto sería más costo efectivo iniciarle las primeras dosis que de pronto ponernos a... Hacer pruebas. Sí. Venga, entonces yo me Claro, y explico sale un poquito. positivo, el niño ya por ahí. Lo que se recomienda es que toda paciente con amenaza de parto prematuro se inicie antibiótico independientemente pues de... No, se Pero haga en el trabajo. cultivo. No, pero entonces en nuestro Sí, medio sí, sería sí. toda paciente con APP es indicación de Antibiótico. que sea antibiótico. Penicilina. Exacto, penicilina cristalina. Eso es lo que mencionan las guías de la COG. La última sí yo la revisé, que va hace como No, pues, 4 o 5 meses. Pues porque igual también nuestros centros de referencia, con excepción dentro del de San Vicente de Paúl, van a ser los únicos que le van a hacer el cultivo. ¿Qué le van a hacer? Si nuestras pacientes son de Cosalud, ninguna va a llegar al San Vicente de Paúl. Entonces casi que se podía empezar el antibiótico sin ningún problema empíricamente sí. como protocolo de nuestro manejo de Porque diabetes. además yo creo que en otros hospitales no están haciendo cultivo. No sé, vos que lo estás en el general, Juan, ¿cómo se maneja eso allá? En general no se da. San Vicente se hacía Sí. cuando- No, sí, todavía está. sí, ya. Hasta hace 6 meses. Y yo a San Vicente todavía le creo en algunas cosas. De hecho, es más, yo tengo las guías del San Vicente, se las voy a pasar las guías de En la APP. actualización de residentes también salió el mismo, pero no cambia, las mismas Las recomendaciones. nuevas recomendaciones. Bueno. ¿Y cuál es Sería interesante. cómo revisar eso? Nosotros acá empezamos a hacerle manejo con penicilina. Bueno, y ese manejo antibiótico es con todas las APP o con las que Con ya los están en trabajos de trabajo? parto Con el parto de parto, o sea, Ah, ok. hablando de cambios cervicales. ya, Ajá, ok. exactamente. No es la APP que Cuando me habla- llega como con... Cuando habla de sí, cambios que- cervicales, es que recuerden que el diagnóstico de APP requiere cambios cervicales, cambios cervicales que sean, Ese es el si no trabajo, recuerdo parto mal, determinó en la dilatación amenaza. mayor igual o mayor a 2 centímetros o longitud igual o menor a 2 centímetros. Pero ese es el trabajo pasa- de parto exacto. pretérmino. La amenaza de parto pretérmino es como la que tiene Puede contracciones, ser pero fácil, no sí. tiene. Exacto, Exacto. esa es la diferenciación. Los cambios cervicales me diferencian el Como APP 4 del milímetros, TPP. una frase y no te contagias. Pues yo pienso que de todas formas, ya que hemos tenido como diferencias en el manejo, eso también puede ser un tema que hagamos una estudio, porque es un tema que también muy frecuentemente nos Sí, está llegando. No tanto pues como un año, pero sí nos llega mucho pues constantemente. Bueno, retomando un poquito esto, efectivamente lo que mencionas, eso es, doctora, esas son las, tenemos como número 1 la E. coli, segundo la Klebsiella pneumoniae, ¿No le rebajo entonces? no, va en 5, va en 3,5. Allá cagué, ya Yo cagué. como ahí en 4, pero ayer me dio una malta, me la regaló en 3, 4 con 5. La chiquita o la grande. Chiquita, entonces Grande como 4 muñuelo. con 2. Grande como muñuelo. Quedan como ya los 5. Bueno, el diagnóstico. Punto muy importante a tratar. Andrés, ¿cómo crees tú que se hace el diagnóstico de una infección del tracto? ¿O cómo lo haces normalmente tú cuando tienes una paciente con sintomatología compatible? Pues es que ahí decían pues que supuestamente la cistitis en mujeres sanas, si tienen disuria y otro síntoma urinario asociado, tienen un 90% de probabilidades de tener la ITO. Si tienen solo un síntoma urinario, tienen un 50% de entrada de tener infección urinaria. Entonces, uno en cistitis no complicada, iniciar el tratamiento sin tirilla ni siquiera. Eso. Hay unos Eso. síntomas que me acercan al diagnóstico y otros que me alejan del ¿Qué es diagnóstico. diarrea? Entonces hay que tener esos dos grupos Sí. en cuenta. ¿Los ibas a mencionar? Sí, vamos a ver, es muy parecido a lo que mencionaba Andrés. O sea, de hecho, dice, vea, cualquier síntoma urinario, y por cualquier síntoma urinario a cuáles me refiero, disuria, urgencia urinaria, poliuria, hematuria, cualquiera de esos síntomas, por el solo hecho de presentar a la paciente, 50% de probabilidad de tener una infección del tracto urinario. Pero si tenemos la combinación disuria, urgencia urinaria, sin irritación ni descarga vaginal, la probabilidad de un AITO es por encima del 90%. Entonces, ¿qué recomienda la guía? La mayoría de estas pacientes van a ser mujeres. Dice, pregúntele si tiene disuria. Ok. Pregúntele si tiene irritación o descarga vaginal. Si tiene disuria, franca disuria, y no tiene ni irritación vaginal ni descarga vaginal,
empiece tratamiento sin necesidad de ninguna otra ayuda diagnóstica. Ni citoquímico ni de orina, ni tirilla. Listo, inicie de una vez. Vamos ahorita a hablar con qué iniciamos. El síntoma cardinal, la disuria. Otro síntoma sugestivo, poliuria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico y hematuria. ¿Qué síntomas me sugieren pielonefritis, Margarita? ¿Tú qué le ves a un paciente que uno diga, esta ya no es una ITU baja, esta ya está más o menos? Son pacientes que llegan con fiebre, con diaforesis y más que todo dolor en la fosa lumbar. Y por lo general va a dar cuya percusión positiva. Exacto. Entonces, esos son los síntomas que me sugieren una pielonefritis. ¿Con disuria o sin? Fiebre, tenga o no tenga síntomas urinarios. Fiebre, escalofríos, náusea, vómito, puñopercusión positiva, alta probabilidad de que sea una pielonefritis, aunque no tenga disuria. De hecho, dicen, vea, la única cosa, los únicos dos elementos del examen físico que a usted le ayudan al momento de clasificar un paciente con infección intracavernosa son la toma de la temperatura y la puñopercusión. Ni siquiera la palpación. Ni palpación abdominal. Puñopercusión. Hágale caso a la toma de temperatura, puñopercusión. ¿Listo? Sí, porque ellos aclaraban que por lo general una cistitis normalita casi nunca van a tener una fiebre. Casi nunca van a tener fiebre. Las guías anteriores, cuando yo las había revisado, mencionaban para pielonefritis temperatura por encima de 39.3 grados centígrados. Las actuales dicen por encima de 38. Por encima de 38 factor positivo. Pues que me parece más práctico, porque si uno va a acordarse 39.3, 38, fiebre, está febril, ya va ganando para pielonefritis. Bueno, ya lo hemos mencionado, cualquier síntoma 50% de probabilidad, disuria si la ocurrea mayor del 90%, la cintilla urinaria, que cada vez más lo utilizamos nosotros aquí en el servicio de urgencia, por ejemplo, cuando estamos sin ayuda de laboratorio. Es un método con una sensibilidad del 75% y especificidad del 82%. Bien sea que me detecte estearasas leucocitarias y o nitritos. Pero ese es el motivo de que muchas veces yo repito el parcial de orina, pues ya como parcial de orina, y al enfermero me viene raro, ya tiene un parcial de orina negativo, hay que repetirlo por la posibilidad de que esté y el administrador también me mira raro, el de la paga dice por un citoquímico orina, por los hemogramas que manda para nada, por eso es que lo pero es que lo miran rayado. Bueno, pero ojo, cuando el cuadro clínico es muy sugestivo, una tirilla de orina normal no descarta. Recordemos que no todos los uropatógenos degradan nitratos a nitritos y que la reacción de esta leucocitaria puede tener falsos negativos en muchos casos. Entonces si hay un concepto claro que una paciente, como mencionaba el doctor, con una cistitis, o sea, una paciente joven, sana, sin vida sexual, no necesita un citoquímico de orina ni una tirilla ni un cultivo para hacer diagnóstico y enviar tratamiento. Para nada, no necesita. Así hacíamos, pues hacíamos el diagnóstico fue de cistitis. Mujer, edad reproductiva, no embarazada. Clínico. Inclusive, vas a hablar de las recidivas, cuántos episodios al año para empezar a estudiar y todo eso. Exacto, vamos a ver, o sea, no, en términos generales, la grandísima mayoría, yo creo que el 90% de las sitios que nosotros vamos a encontrar en nuestra práctica diaria, tanto en el servicio de urgencias como acá en mujeres, no requieren ayuda diagnóstica. ¿Cierto? Bueno. Y por lo que veo, me dijo, muchas ni siquiera tratamiento antibiótico. Y bueno, eso todavía, las guías son muy cautas en eso. Todavía no lo sugieren. Ahorita vamos a hablar del tratamiento sintomático. Lo que vos decías, la morbilidad, o sea, la sintomatología, o sea, el tratamiento sí recorta la duración de los síntomas como tal. Sí. Entonces, pero en lo que ahorita leyendo, los estudios que mostraban incluso eran superiores el tratamiento con ibuprofeno que con el mismo antibiótico. Tanto sintomático para la morbilidad, lo que yo le dije son para la morbilidad, porque en el tratamiento para la duración de la enfermedad. Recuerden que como médicos nosotros tenemos 3 y a saber solo 3 objetivos de uno mandar un tratamiento. Esto va para los estudiantes también, especialmente para ellos. Uno no manda tratamiento por mandar tratamiento, ¿cierto? Uno manda para 3 cosas. 1, para evitar complicaciones. 2, para disminuir la duración de la enfermedad. Y 3, para disminuir los síntomas. Y la evitar recurrencia. Complicaciones. Entonces muchas veces uno dice, mandémosle tal cosa, tal otra, pero ¿qué objetivo tiene eso, cierto?
por ejemplo, en la amigdalitis. No, mandémosle tal otro antibiótico, pero el único que pero el antibiótico en la amigdalitis, por decir algo, se manda para una de esas cosas. No es para disminuir la duración de la enfermedad, ni para disminuir los síntomas, es para evitar complicaciones. A saber, el único que todavía tiene estudios, metaanálisis y contrametaanálisis que disminuye las complicaciones sépticas y no sépticas es la penicilina. Entonces, por decir un ejemplo, es un ejemplo que se me viene a la mente. En ese caso, ¿para qué va a mandarle uno una aminoglicosis, por decir algo? ¿Sí? Entonces, uno tiene solo esos tres objetivos. Entonces, en este caso, hablando de la cistitis y los mismos temas, ¿cuál de los tres sería el objetivo para la antibiótico-terapia o la no antibiótico-terapia? Yo pienso que inicialmente depende del tipo de hito a la que nos estemos enfrentando, ¿cierto? Yo pienso que ninguno de nosotros va a dejar una pielonefritis sin antibiótico, ¿cierto? Aunque las complicaciones sean el 2%. Lo mismo que no vamos a dejar sin tratamiento, por ejemplo, a una cistitis pero complicada. Entonces yo pienso que el punto ahí sería definirlo en la infección del tracto urinario no complicada baja. O sea, pero es que eso es lo único que está, pues yo no que leí, esa es la única que está indicada. Pero aún así, las guías dicen, esa es una opción que hay que evaluar. Listo, de momento se sigue mandando. Yo pienso que nosotros no deberíamos todavía corrernos. Igual el nivel de evidencia no es fuerte, solamente hay unos estudios que están empezando, que son prometedores, pero que todavía hay unas guías en las que se manda el antibiótico. Entonces nos debemos asumir. Nos debemos apegarnos a esta guía. Yo creo ya puede que no sería raro que dentro de 2 años estemos diciendo que a las cistitis no complicadas. Eso sería raro. Cierto, no se demanda, pues. Sí. Estemos actualizados en la época, entonces lleguen los ruralitos, vean, es que este doctor sí manda antibióticos. Manda antibióticos y es, no sería nada raro. Entonces, una cosa importante. Que uno también lo hizo esto, ¿no? ¿A quién les vamos a mandar urocultivo? Urocultivo es para pielonefritis o ito complicado, bien sea baja o alta. Urocultivo, listo. Nunca vamos a mandar urocultivo en una cistitis no complicada, excepto cuando es una paciente que tiene una recurrencia antes de 2 semanas. O sea, una paciente que viene y me consulta, yo le mando el tratamiento, se lo toma bien, pues ahí ya es otra cosa muy complicada, porque se lo toma bien. ¿Quién me garantiza a mí que la paciente sí se toma eso bien? Como él se lo mandaron cada 8 horas, se lo toma a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche. Yo les pongo las horas, por eso ustedes han visto que yo les pongo a las 5 de la mañana, es mejor. Se gastan más tiempo, pero garanticen que al menos sepa que a las 5 de la mañana. Sí, hacemos. Sí, no, a mí también me gusta eso, claro que también depende, digamos, como del nivel intelectual y educativo que uno le da al paciente. Hay pacientes que uno sabe que le pone uno cada 8 y fácil van a entender, pero yo pienso que en la mayoría de los pacientes, sobre todo los ancianitos, exacto, es mejor mandarles por oral. Listo, entonces eso que quede claro, listo, urocultivo no es para diagnosticar invasión de tracto urinario. Otra cosa importante, cuando le damos un urocultivo, siempre nos habían dicho más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por centímetro cúbico de orina en una muestra de orina ocasional. Muchos están que 10 a la 3 y 10 a la 4. No es sensible. 50% de las mujeres, ya en estudios, no desde el punto de vista práctico, sino ya no desde el punto de vista académico, cogían mujeres con cistitis no complicada, les tomaban muestra de orina ocasional con toda la técnica, no daba positivo según ese criterio, y el 50% de ellas sí tenían una cistitis. Entonces, definitivamente el criterio cada vez, digamos, como más reciente es considerar 10 a la 3. 10 a la 3. Estamos hablando de muestra de orina tomada por micción espontánea. Listo. Obviamente, cuando estamos tomando por vía invasiva, cualquier crecimiento de unidad formal de colonia se considera. Vía invasiva es. Pero por sonda no, por sonda 100. Por sonda 10 a la 2. Por vía invasiva suprapúbica cualquiera. Sí, exacto. Eso sería básicamente en niños. En niños, porque el adulto no, muy complicado. El adulto no. Seguramente no. Pues sí, sí se la harán, pero yo no ya no funciona en adulto. Me tocó hacerlo en el primer día de rural. Sí, pero ¿para qué? No, por distorsión. Mira, pues también, eso es otro cuento, que es que tiene la vejiga acá, uno le palpa el globo vesical, eso es, pues tira un dardo y ahí cae, pero hágalo en un adulto más Pues complicado. me imagino que Bueno, entonces,
Punticos claves sobre el diagnóstico. En disuria sin flujo vaginal, el diagnóstico es clínico. Listo. Si hay flujo vaginal, mejor pidamos un uroanálisis y de paso un frotis de flujo vaginal. Si hay verdadero flujo vaginal, confirmado por nosotros, porque sabemos que es supremamente equívoco la interpretación de la paciente. Entonces pregunta a la paciente, ¿tiene fluido vaginal? Como en estos días. No, un flujo vaginal horrible, asqueroso, vamos y le hacemos el tacto y no, absolutamente normal. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando de eso. Por protector diario, jaboncito, porque vaya a sí, putridas, el ginecólogo les choca. Y el urocultivo solo en pielonefritis e hito complicado. Bueno, Margarita, ¿qué has tú leído sobre los factores de riesgo para el desarrollo de infección del tracto urinario? A ver, pues, como factor de riesgo, se habla empezando por género, la mujer es un factor de riesgo. Los negros, acá no negros. Los negros, pues hasta allá solo si es no mujer. sé todavía si los negros. Sí tienen factores de riesgo, por ejemplo, pacientes con obstrucción pues, de la vía, como por ejemplo cálculos, pacientes diabéticos. Dicen que la mujer menopáusica, por la disminución de los estrógenos, tiene mayor riesgo de infecciones porque aumenta el pH, favorece el crecimiento. Eso, no sé. esos que mencionaste son correctos. Las relaciones sexuales, La relación es el segundo más sí. importante. compañero sexual nuevo en el último año, del tracto urinario, Y los de uso de espermicidas. Los tres más uso de grandes antibióticos recientes, ¿no? de ese no lo Ahí no menciona estaba, la guía. estaba, pero... La que Doctor, mencionan no. las guías como los tres más grandes son sexo femenino por obvias razones anatómicas, segundo, coito reciente y tercero, uso de espermicidas. Son los tres más grandes factores de riesgo para desarrollar. Y aquí estaban unos mitos que, por ejemplo, que el estar orinando frecuentemente disminuía, no. Los hábitos de quedarse con la vejiga llena, pues en algunas mujeres, que eso tampoco es riesgo. El uso de bebidas, pues buena hidratación, eso tampoco quita pues el riesgo de infección urinaria, había muchos. De eso vamos a hablar un poquito, Eso. pero lo que mencionas es cierto. Lo que pasa no es que no sean factores de riesgo, factores protectores, lo que pasa es que no hay evidencia. No hay evidencia, claro. Ah, y otra, Y- no tener un familiar en primer grado de infección urinaria también. Mujer. Mujer. Y también es factor de riesgo. una infección urinaria previa, pues una Una infección urinaria previa. Vamos a hablar de los grandes, el sexo femenino, el coito, nueva pareja sexual, uso de espermicidas y una hito previa. De ahí en adelante van a haber muchísimos más, pero yo pienso que esos son como los más importantes. Sin relación aún, cantidad de ingesta de líquido, no se ha podido relacionar. Las duchas vaginales, tampoco. Los hábitos de limpieza, esa que siempre le recomendamos a las pacientes, cuando defequen, límpiense de adelante hacia atrás, no atrás adelante. No tiene evidencia, pero las guías son claras en decir, como eso es algo, pues, ¿qué costo tiene eso? ¿Le podrá hacer alguna de paciente? No, recomiendo. Entonces, mientras tanto, las guías dicen, sígale recomendando a los pacientes que no se hagan duchas vaginales. Pero las duchas vaginales sí aumentan el riesgo de vaginosis. De vaginosis, Y de alteraciones del pH, sí, pero en el caso de... Entonces también quiten esa vaina. Entonces, no, y de hecho la guía dice, vea, quitemos las duchas vaginales, sigámosle recomendando a las pacientes que se limpien de adelante hacia Que atrás, se hidraten bien, pues es que eso... que se hidraten bien, que no retengan orina, que hagan misión pre y poscoital, que utilicen ropa interior de algodón, que dejen respirar, que no utilicen ¿Qué respirar? Sí. ¿Qué respirar? Sí, no, sí, Tipo tela respirable. sí. No, no creas. Bueno, entonces, empecemos la parte que es como un poquito más interesante, me parece a mí, para nosotros, tratamiento. Entonces, recordemos, deberíamos siempre mandar tratamiento sintomático. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 a 2 días. Y solo en aquellas pacientes que tengan una disuria muy marcada. ¿Por qué dice eso la guía? Dice la guía, la mayoría de las mujeres, 24 a 48 horas después de que le iniciemos el antibiótico, se les va a resolver la disuria. Entonces, ¿a quién le vamos a mandar tratamiento sintomático? A aquellas mujeres que yo vea que tiene una disuria tan marcada, de la que me llega consultando por urgencias, que llega pues que le es imposible orinar. A esa paciente es a la que yo le voy a mandar tratamiento sintomático por 1 a 2 días mientras el antibiótico le hace efecto. ¿Qué tratamiento sintomático? AINES. Y segunda opción, fenazopiridina. Las guías cada vez más hablan más de la fenazopiridina, ya se consigue en nuestro medio. Se llaman, no sé, yo sé que hay uno que se llama Alax. No sé. Eso es un liofilizado de cólico. No sé, pero hay uno que se llama Alax, hay uno que se llama Nicturil también, es fenazopiridina.
vienen tabletas de 200 miligramos, se consigue en nuestro medio y se mandan cada 12 o cada 8 horas dependiendo. Segunda opción. Segunda opción, no, hablan de primera opción. Pero nosotros, como digamos, lo podríamos sugerir a la paciente, lo podemos sugerir a la paciente, y una paciente que sí veamos muy alcanzadita, que definitivamente no puede costearse la fenazopiridina, estamos AINES. Ibuprofeno y naproxeno, los dos que tienen más evidencia. ¿Y cuánto vale, doctor, la fenazopiridina? No te sabría decir, sería bueno cuando pegas una pasadita por una y preguntarlo. Yo sé que la que venden aquí se llama Nicturil, fenazopiridina, calecita 200 miligramos. Y no sé. Pero yo sé que hay mucha pacientica de nosotros que se puede costear el tratamiento, sí, el genérico, sin que sea un pueblo rico, pero tampoco tanto el nivel. No, se encuentra de todo. No, teniendo en cuenta que aquí también hay un porcentaje mayor que en otros hospitales de gente con glutirio, creo que sería interesante. Alax con X al final. Con X al final. Nicturil es el que. O Nicturil es el que se consigue acá porque. También es igual. También es lo mismo, es fenazopiridina. O yo lo que hago es simplemente como los nombres son difíciles de aprender, yo pongo, pues, fenazopiridina tampoco es que sea tan fácil, pero me parece que es como menos americanizado. No, pero es para buscar el no, viene de 200 miligramos, se manda cada 2 o cada 8. ¿Por cuánto tiempo? 1 a 2 días. Ahorita preguntando si ya está en Estados Unidos, aquí no está. Cada 2 o cada 8. ¿Quién está en Estados Unidos? Y viene caja de 10. No, sí, me imagino que caja de 10 o 14 como casi todas las cosas. Bueno, tratamiento. Entonces, definitivamente la guía dice, tiene usted que escoger muy bien el tratamiento dependiendo del perfil de sensibilidad y resistencia de los uropatógenos en el sitio donde usted trabaja. ¿Listo? En nuestro medio, me gustaría hablar de eso con Natalia, a ver si ella nos puede facilitar de los urocultivos que hacemos. Eso sería interesante. ¿Cuál es? Pero hay que interpretar eso con mucho cuidado, porque ¿a quién le mandamos nosotros el urocultivo? Los embarazadas. En este momento ni siquiera a las embarazaditas, sino a las pielonefritis y a las complicadas. Entonces, claro, si yo le digo a ella que me dé eso, me va a llegar un perfil de resistencia que no va a ser el de las que yo trato día a día acá. Entonces, yo pienso que esos datos hay que interpretarlos con cuidado. La guía dice, en los sitios donde usted tenga información, no mande, vamos a ver que el retorno importante del trimetoprim sulfametoxazol al arsenal para las hitos. Entonces dice, no mande trimetoprim sulfametoxazol en sitios donde la resistencia sea mayor al 30%. Lo que aquí no pueden hacer como un mini estudio, un tiempo con la población así. Lo que pasa es que podría hacerse un urocultivo semanal a un adicto. ¿Cuánto vale un urocultivo? No sé. A ver si tiene modito, se le mide. O sea, digamos que un urocultivo semanal y en un año teníamos un perfil epidemiológico. Sí, tenía estudio así demorado, pero sería interesante. Bueno, se podría diseñar, porque igual habría que diseñarlo, habría que mirar cuál va a ser la población. Obviamente se va a hacer ciego para que la población asuma el costo del urocultivo. Habría que tener un compromiso de quién va a ser el médico que lo haga, quién se va a comprometer con hacer ese análisis, porque igual estamos transfiriendo un costo que en teoría no es necesario para el paciente y para hacer un estudio. Aunque bueno, el urocultivo sería tan obligatorio de salud, también lo asumiría el hospital. Entonces en eso, si nos ponemos de acuerdo y hay un responsable, pues lo podemos hacer, inclusive no a un año, para que pueda dar menos tiempo. O sea, las próximas 10 cistitis, ahí tenemos 10 una pequeña muestra para me parece una buena idea. La cosa que también hay que tener en cuenta es que dicen, bueno, no mande trimetoprim sulfametoxazol cuando los niveles de resistencia superen el 30%. Pero mencionan... Hay algo importante. Si alguien quiere hacer el estudio, yo le ayudo. Yo no digo que yo me meto de líder, porque yo para la parte investigativa poco hice realmente. Pero le meto la ficha si alguien quiere hacerlo. Lo primero entonces, yo creo que la primera tarea es hablar con Natalia. Porque con toda seguridad deben haber varios urocultivos ya realizados, inclusive con criterio de no citoquímico de orina y no de urocultivo. Eso sería primero, pues en Antioquia, sacar un estudio de nosotros en nuestra población tenemos tal perfil en cistitis. A nivel municipal, a un nivel rural sería. Bueno, hagámoslo. Podría ser una muy buena opción. Pero entonces,
pues porque igual discutirlo sería larguito, sentémonos y miremos a ver cómo lo hacemos. Entonces para una siguiente reunión. Continuamos. Perfecto. Bueno, entonces, básicamente eso. Fluoroquinolonas. ¿Qué ibas a decir? Dijiste que había que tener en cuenta que el 30%... que hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros obviamente no podemos tener en cuenta el criterio porque es muy difícil nosotros saber cuántas de las E. coli pues, que tenemos aquí son resistentes al trimethoprim. Pero dicen los datos que en general el 20% de las E. coli en la mayoría de las áreas urbanas de Estados Unidos son resistentes al trimethoprim. Y de Estados Unidos. Otra cosa, inclusive ese estudio de sensibilidad se podría hacer un poco más sencillo. No voy a hablar de las embarazadas, pero igual se mandan en la gran mayoría asintomáticas. Sí, que no, o sea, enviarlos en las embarazaditas, pero igual las embarazadas, la gran mayoría de los cultivos se mandarían cuando están asintomáticas, entre al inicio, 12 y 16. Asintomáticas. Igual si hay una bacteriuria, tampoco me diría pues cuál es el perfil de sensibilidad. Sería, porque no tiene sintomatología, o sea, sería una muestra. Pero no le manda el perfil a las bacteriurias. No se correlacionaría con la sintomatología como tal, o sea, sí podrían servir los gérmenes. Para la cistitis, no. Pero también sería. Pues, me podría, digamos, dar al menos alguna pista sobre la cistitis. Yo creo que no sería tampoco tan alocado porque al fin y al cabo vamos a coger ahí E. coli, vamos a coger ahí... Eso sería interesante diseñarlo, pero yo creo que eso requiere un tiempito. Bueno, el 10% de las E. coli en zonas urbanas de Estados Unidos son resistentes a las fluoroquinolonas y a las cefalosporinas orales. De una vez digo, en el tratamiento del adulto, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas orales nunca son primera opción de tratamiento. ¿Listo? Para que tengamos eso muy en cuenta. No solamente es porque a la paciente no le vaya a funcionar, a la paciente le funciona, pero estamos creando un perfil de resistencia cada vez más alto y vamos a ver que las fluoroquinolonas son un antibiótico que nos sirve para infecciones un poquito más complicadas. Las tasas más bajas de resistencia son para nitrofurantoína, trimethoprim sulfamethoxazol, fosfomicina y mesilinam. El mesilinam es el que se consigue en Medellín con el nombre de pip-mesilinam. Es una droga que yo he visto contadas ocasiones que la receten, es una penicilina de amplio espectro. No sé ni siquiera cómo viene la presentación, sí me ha tocado verla recetada, pero no es todavía tan común. Y no sé si ustedes están familiarizados con la fosfomicina. La fosfomicina es una excelente opción. No está en Estados Unidos. Aquí se consigue mucho, cada vez está más barata. Ya usted en Medellín consigue el sobrecito de fosfomicina que viene por 3 gramos a 25.000 pesos. Una sola toma, se disuelve en agua, se toma y dosis única, con tasas de curación por encima del 92%. Paciente adulto, primera opción sería en todas. Entonces, vamos a ver, las primeras opciones que mencionan ellos son trimethoprim, sulfamethoxazol o trimethoprim-sol, deberíamos dejarla donde se tiene. Pues como en stand-by, guardadita. Determinamos cuál será no solo eso, sino porque el resurgimiento precisamente del trimethoprim ha sido porque lo hemos tenido guardado, ¿cierto? Si lo empezamos a traer a línea, la resistencia va para arriba. Porque el rápidamente genera resistencia en el medio. Genera resistencia muy rápido. Y tenemos otras opciones que no generan tanta resistencia. Entre esas opciones yo mencioné, o sea, bueno, obviamente el trimethoprim primera opción, segunda opción también, todos estos que voy a mencionar son primera línea, o sea, usted puede escoger cualquiera de ellos dependiendo del caso. Trimethoprim, nitrofurantoína, fosfomicina son las 3 primeras opciones más comunes, ¿listo? Ahora, ¿cuáles de ellas están incluidas en el post? Trimethoprim. La versión que ellos hablan es la tabletica que viene 160 de trimethoprim más 800 de sulfamethoxazol, que la conseguimos. El Bactrimef. Y tenemos la nitrofurantoína, que también la podemos acá ordenar fácilmente, el paciente Pero cura. ¿cuál es la que hay aquí? De cielo, yo no entiendo, la de macrocristales, yo no sé qué macrocristales. Es que ahí es donde viene una cosa muy importante. De eso depende el tratamiento. La formulación de la nitrofurantoína depende de si es la forma monohidrato o no monohidrato. ¿Cuál es la de Todas dos son macrocristales. La que tenemos acá en la cajita, si tú ves, dices
dice macrocristales monohidrato de nitrofurantoína. Las dos sirven. ¿Cuál es la diferencia? Que la que no sea monohidrato se manda cada 6. En cambio, la que es monohidrato, que es la que nos están dando aquí, se manda cada 12. La de acá es cada 12. Ah, listo, esa. Haber dicho antes. La que se manda cada 6 se manda duda. 50 miligramos. La que se manda cada 12 se manda 100 miligramos. Pero entonces no es que si es porque si la de 100 la mando cada 12, no, depende. A ver, la que es monohidrato se manda cada 12 horas 100. La de acá, pues. La de acá. La que no es monohidrato se manda cada 6 horas 50. Por ejemplo, ¿cuál es muy común en nuestro medio a veces que se debe mandar 50 cada 6? La macrodantina. La macrodantina no es monohidrato, son macrocristales, pero no monohidrato. En ese caso, 50 cada 6 horas. ¿Cierto? Entonces es muy bueno tener en cuenta eso al momento de ordenarlo. Entonces, los esquemas ya los vamos a ver ahorita, pero quiero que sepan que esas son las primeras líneas de tratamiento. Siempre tener en cuenta los daños colaterales al ambiente, a la resistencia al escuadrón antimicrobiano y dar alivio sintomático. AINES y fenazopiridina en aquellas pacientes que estén muy sintomáticas. ¿Por cuánto tiempo? 48 horas más. Fenazopiridina. Tenemos aquí, les quiero recordar estas categorías de la FDA de manejo de fármacos en el embarazo, porque para saber, ahorita cuando yo les hable de es categoría B, es categoría C, ¿cierto? Para saber, pero vamos a ver que en general categoría B es aquella que no existen pruebas de riesgo en la especie humana, es probablemente muy seguro. Y categoría C es que no se puede descartar la existencia de riesgo porque no existen estudios en el ser humano, pero en los animales hay estudios que indican riesgo. Mejor dicho, en términos sencillos, A y B las puedes mandar, B y C, riesgo-beneficio, X nunca, ¿listo? Entonces, tratamiento, vamos a empezar, cistitis no complicada, primera línea, cualquiera de estas que les estoy mencionando aquí, nitrofurantoína, macrocristales monohidrato, 100 miligramos vía oral cada 12 horas, Sigue grabando. Le faltan por como 35 minutos. 5 días, ya nos faltaba, por 5 No, días. pero la grabación. No, la Ah, listo, por 5 días. Qué pesado. Entonces, lo que quiero que entiendan, vean, no hay, a la luz de las guías actuales, ¿por qué mandar tratamientos mayores de 5 días para yo les cistitis? mandaba por 3 días para cistitis con nitrofurantoína. Y vamos a ver, lo que pasa, Doc, la nitrofurantoína por 3 días se puede, pero la tasa de curación es del 82%, en cambio con 5 días del 94%. Por ejemplo, en el Pablo, los internistas nos recomendaban que nunca por 3 días, que porque como habían unos que no curaban, esos eran los que generaban resistencia a los antibióticos luego. Es que era preferible darle 5 días y no arriesgarse a eso, a que los poquitos que no curaban generaban resistencia. Bueno, con la nitrofurantoína hay una cosa que les quiero mencionar. Recordemos que la nitrofurantoína no tiene acción contra la mayoría de las cepas de Proteus mirabilis. Vemos que Proteus mirabilis es la más asociada con itus en pacientes que tienen urolitiasis. Entonces, nitrofurantoína en un paciente con antecedente de urolitiasis no es la mejor opción. ¿Listo? Pero el resto es categoría B en el embarazo. Ahora ustedes me dirán, sí, pero ¿qué tal el pacientico que en el primero o tercer trimestre tiene deficiencia de glucosa, 6-fosfato, deshidrogenasa, puede provocar una hemólisis? La probabilidad de eso es casi que idiopática. Son más o menos 0.00003% de probabilidades. ¿0.0 qué? 0.0003. 4 ceros y un 3. Los 4 ceros. 4 ceros y un 3. O sea, nitrofurantoína en el embarazo tiene que ser el más de malas para que yo le mande y le pase algo, pues. Pero se puede mandar con toda seguridad. Categoría B en el embarazo. El trimetoprim, la presentación de 160 miligramos y 800. Recordemos que hay también de 80 y de 400. Embarazo no lo califica como complicada. Embarazo Sí. la califica como complicada. Sí, de hecho, Estamos hablando de cistitis no complicada. estamos hablando no complicada. Y ahorita vamos a hablar también de la complicada. Pero lo que me refiero es, en la embarazadita la podemos mandar sin riesgo. El trimetoprim, ese sí, el esquema es por 3 días, con tasas de curación por encima del 90%. Lo que ellos buscaban con esto es que las tasas de curación fueran encima del 90%. ¿Listo? El trimetoprim. Y es que hasta donde yo tengo entendido por la parte del trío de la muerte en San Vicente, más bien ya murió uno, infectología, Vesga, Lázaro y Goliat. Ay, se murió el profe. Vesga todavía está vivo y Lázaro Vesga también. no se ha muerto, y Lázaro no, el otro. Julián. Sí, ¿cómo era que Se llama Julián algo. Un apellido raro, ¿cierto? ¿Cómo se dice? No, el jovencito. No, el jovencito es Castaño. Castaño, no. El otro, el que ya era viejito también, Ajá. según un cáncer cerebral.
Sí. Y se murió Me Sarmiento. demoró una infección. Ay, sí, el profe Sarmiento. El doctor Juan José Sarmiento. Ay, parce. Sí, le hicieron Muy misa. triste. El martes ¿Qué? pasado creo que fue. Ay, El lunes, Ay, el lunes, me el Que el hijo lunes. también es reumatólogo. ¿Cómo? Que el hijo también es reumatólogo. Él es ¿no? hematólogo. No, entonces él él es hematólogo. Él es Ah, él fue el hematólogo. primer hematólogo ad honorem de Antioquia. Era internista Y era el comité. Y el último detalle, para el ¿no? último. Ay, qué pesar, ese sí lo queríamos todo con mi papá. Sí. No, Ese Jaramillo, mis papás. Bueno, retomando, según recuerdo de eso, mientras menos tiempo de tratamiento, menos genera resistencia. Entonces, en ese, o sea, los tratamientos están acortando es precisamente para eso, para generar menos resistencia. Depende de la tasa de O sea, resolución. mira, no, eso depende de dos cosas. O sea, lo que menciona la que es y los términos generales en infectología es, tú sí generas menos resistencia a tratamientos más cortos, pero en la flora que no esté provocando la infección. O sea, tú tienes menor riesgo de desarrollar resistencia, por ejemplo, en la flora gastrointestinal, en el medio. Pero en la flora que está implicada, la erradicación es la erradicación completa es la que define una menor posibilidad de generar resistencia. Entonces hay que lograr ahí como un equilibrio. Yo pienso que eso, casi como todo en infectología, uno que hace, pegarse a las guías, ¿cierto? Y lo que las guías, ellos que tienen la posibilidad de hacer estudios más grandes, más completos, son los que nos van, digamos, dictando las normas en eso. Que puede que las guías estas sí son muy buenas para California, Estados Unidos, pero que puede que Jericó, Colombia, no sean las mejores, pero nos apegamos y son las guías. Entonces, bueno, segunda opción, entonces todas esas es la primera línea. Y una opción muy atrayente también, la fosfomicina. Vienen sobrecitos de 3 gramos, se disuelve en un vasito de agua, dosis única, tasa de curación también por encima del 90%, categoría B. ¿Y cuánto valdrá ese sobrecito? Doctor, La última pero- cifra de 27.000 pesos. Pero- Mucho más. Ah, mentira, no. El claro. clomidopin, si no Ok. recuerdo mal, que yo realmente hace rato no lo reviso. Si no recuerdo mal, es C, dependiendo de Sí, totalmente. Sí, Categoría sí, C. vale como 1500. Ah, pero sí, dependiendo de qué trimestre ¿De qué se mande. trimestre? Creo que en el último Sí. trimestre es un poco más seguro. No sé, ahí sí me corchas en eso, Otra tendría que cosa. mirar, pero en general las guías lo mencionan como C en el Total. embarazo. Es decir, Tenemos traducciones más seguras. tenemos Libro. versiones más seguras, disponibles fácilmente, económicas, utilicemos. ¿Listo? Doctor, la fosfomicina que tú dices que vale de 25 es genérica, pues es, o es... No, no es de genérica, la- no hay fosfomicina genérica todavía. No. No, se me escapa en este momento. Monuril. Ah, 25 la genérica debe valer 5.000 pesos. O menos. No, el monuril. Porque Se Con llama llavero. Monuril, sí. Claro que recordemos que eso era un medicamento que... ¿Hay pacientes? No, hay una y ya se está la de la conductitis. Ah, no. Ah, qué bien, excelente. Bolívar. No, un bello. Ah, La inyectaron. no es que ella comió, eso sale... Donde sea, pues, algo. Bueno, entonces esa es la primera línea. Segunda línea, entramos aquí con la fluoroquinolona, ciprofloxacino, 250 miligramos, no 500. Vía oral cada 12 horas por 3 días. 250 mil alcados por 7 Por 3 Yo había días. leído eso. El problema es que yo no sé si la ciprofloxacina que nos venden se puede partir. No se puede partir, ¿Cierto? porque viene en en cápsulas. cápsulas. Entonces, definitivamente yo pienso que tenemos muchas opciones como para que estemos mandando ciprofloxacino. ¿Listo? No es, definitivamente no es primera opción. Ni No, habría ni la norfloxacina. Ni norfloxacino, ni levofloxacino, ni ofloxacino. Yo la mando mucho. Definitivamente no. Para cistitis no es complicado, no. O sea, a no ser que uno la justifique por otra cosa, ¿cierto? Que ya uno le encontró factores para complicación. En ese caso podría ser, y vamos a ver que el esquema cambia un poco. Pielonefritis no complicada. Las guías actuales dicen, todas las pielonefritis no complicadas se deberían manejar en el ámbito ambulatorio. O sea, una pielonefritis común y silvestre, por decirlo de alguna Esto es forma. muy importante, muchachos, porque he visto, no acá hemos tenido una excelente pertinencia con las hospitalizaciones de la CITUS desde que yo llegué, ¿sí? Pero he visto en otros hospitales, donde he pasado... Puño que percusión, hospitalizado. Coño, percusión, Vamos a pues hospitalizarte. Vamos a dar una cosita, pero. Sino que mi cornea está muy fea. ese Haciendo orina tan horrible. Eso huele muy maluco ahora. hospitalizado parciales de orina y puño percusiones positivas. Como le digo, es en otro lado, aquí yo hice excelente. Es en otro lado y eso que ni siquiera era de primer día, Son o sea, fastuosos. una excelente pertinencia con la Ahora, ¿qué sí menciona la guía? Es que uno debe tener en cuenta ese menú.
pielonefritis no complicada, maneje el ambulatorio siempre y cuando la paciente tolere vía oral. El paciente tenga un acceso menor a 4 horas al centro de atención, que yo pienso que casi que todas las veredas de nuestro medio cumplen ese criterio. Si el paciente cumple esas dos cosas, que el paciente tolere vía oral y que él tenga acceso en menos de 4 horas al sitio de atención. O sea, en este caso acá, yo creo la vereda más lejana es a 2 horas. Entonces no creo que sea, no creo que, o sea, en nuestro caso, pielonefritis no complicada, para la casa. En la pielonefritis no complicada, en ese caso sí, la mayoría de los episodios se tratan ambulatorios, requieren urocultivo, pero ojo, no se espera el urocultivo para iniciar el tratamiento. Contextualicemos esa parte del urocultivo. Qué pena interrumpir, todo esto salga, ¿cierto? Con nuestro administrador, la parte administrativa que gracias a Dios está presente. La parte del urocultivo. Pueden pedir problemas que les den. O sea, pidan lo que sea. Ahora que nos den. No, la pregunta sería: para mandarlo, ¿cómo haríamos para adherirnos a las guías en este caso? Anexo 3. No, el urocultivo es primer nivel, simplemente hacen la ordencita. O sea, para cualquier paciente, no para embarazadas. No, para todos. Sí. Pero la idea es que hagamos también un uso racional, ¿cierto? Y el hospital tiene una buena contratación al respecto, porque es que hay hospitales que contratan el urocultivo perdiéndole, entonces. No, el urocultivo está capitado. Lo que pasa es que el urocultivo hace parte de los exámenes de primer nivel, pero nosotros no tenemos laboratorio pues, que realice cultivos. Entonces los cultivos tenemos que remitirlos al laboratorio de referencia. Y el costo del examen hace parte de la institución. ¿Qué es lo que se le cobra al paciente? 4.000 pesos como para que colabore para el envío, aunque no se le debería cobrar. O sea, técnicamente al paciente no se le debería cobrar por ese examen, pero en el proceso como tal se les viene cobrando 4.000 pesos para el envío, como parte del envío, pero igual nos llega la cuenta, y la cuenta de los cultivos son 20 y pico mil de pesos, y bueno, eso lo asume el hospital, los médicos del hospital. Verdad, muy chévere. A la pielonefritis no complicada, ¿le vamos a mandar o no le vamos a mandar urocultivo? Yo pienso que una pielonefritis no complicada uno podría esperar la respuesta al antibiótico, no complicada, la respuesta al antibiótico para enviar el urocultivo. Señor le podemos haber mandado, que está hospitalizado. No, es que hay que mandar. El urocultivo, sí, ¿se le mandó? Sí. No le hablamos. Yo no lo vi. Yo no vi, yo ese día. Entonces no le mandaron. Yo ese día incluso le mandé, yo ese día hablé con él porque yo no sabía. Ya me acordé qué fue lo que pasó. Al señor Cuando yo lo fui a mandar, yo lo iba a mandar. Cuando yo lo fui a mandar, le pregunté a Jason cómo se hacía esa parte del urocultivo, llamé a la niña de la bacterióloga, me dijo, urocultivos ya hoy no hay envío porque solo se envían los martes, los jueves, y los martes y jueves, y ya el martes era festivo, entonces ya tocaba esperar hasta el jueves. Yo lo vi, yo pensé en eso, y como no sabía que lo podía mandar, incluso hablé con el señor la posibilidad de que él lo pagara y me dijo de entrada esas son las otras dificultades, como que si nos llega una pielonefritis no complicada un día jueves por la noche, por la tarde, a 10 de la mañana, ¿cierto? Y también, o sea, de pronto lo que tendríamos que hacer, ¿hasta cuánto tiempo se puede conservar una muestra de estas? Porque ella dijo, no se puede, dijo ella. Prácticamente hay que procesarla ahí mismo y mandarla ahí mismo, pues congelarla y mandarla, creo que fue. Entonces yo pienso que no es como, o sea, no, según las guías sí deberíamos mandarle. Pero lo que yo quiero que de pronto que es que si bien no le mandamos, no hay que esperar si nos cae el... O sea, no hay que esperar tengamos en cuenta esto. Solo hacemos urocultivo martes y jueves. No tenemos que esperar el urocultivo para iniciar el tratamiento. Y estamos hablando de pielonefritis no complicada. Propuesta mía, para que salga de acá. Entonces, iniciar tratamiento empírico, esperar respuesta al siguiente día que se haga urocultivo, y si ese día no ha habido respuesta, o sea, citarlo o martes o jueves, y si martes o jueves no ha habido respuesta, enviar el urocultivo. Me parece. No, a mí me parece que sí. Porque de hecho 24 horas. Pero no complicado. No, al siguiente día que se haga urocultivo, porque si tú lo citas a las 24 horas y ese día no cae martes, que es cuando el jodido. Entonces, se cita al siguiente martes o jueves, lo que caiga primero, y si ese día no ha habido respuesta, enviamos el urocultivo. Me parece muy bien. ¿Estamos de acuerdo? De entrada no lo enviamos. No. De entrada no lo enviamos. Pero en no complicada.
Sí, mejor dicho, vamos a quedar en que itus no complicadas, puro cultivo, prácticamente entrada. En caso de que solo no Si vemos que no ¿Por qué las guías recomiendan que sí? Pues algo pasó, algo ahí pasó. por la posibilidad de Que es alta la posibilidad. 13% van a complicar. Es alto, no. Sí, pero ya que vamos a acercarlo de todas formas, entonces no es como tan loco pensar. Venga, pues serían 2 días. Esta pregunta me parece muy importante. Cuatro, pero cuéntanos, Margarita, ¿cuál es la pregunta? El tratamiento que resulta del urocultivo. Pues muchas veces yo he visto que se prefiere aplazar un poquito el antibiótico hasta tomar el urocultivo e iniciarlo. Pero no, mira una cosa muy importante que tener en cuenta ahí. Siempre que tú mandes un urocultivo que el paciente esté tomando antibiótico, tienes que advertir que está tomando antibiótico. Decirle al laboratorio qué antibiótico está tomando. Sí. ¿Qué antibiótico se está tomando? Se inicia tratamiento. Y ellos también modifican ciertos... Sí, no, en ellos el ponen laboratorio unas resinas que atrapan el antibiótico. Entonces, eso es muy importante, es así. Pero siempre. Por otro lado, que se prefiere esperar, pero sobre todo cuando son pacientes que les van a tomar el urocultivo de una vez. Por ejemplo, en el San Vicente uno veía el antibiótico, primera dosis ya, pero después de la toma de hemocultivo sigue urocultivo. ¿Sí? Pero sí, porque lo tienes allí. Pero si es una es que vamos a mandar para la casa, no vale la pena. No vale la pena. Tratamiento de primera línea para pielonefritis no complicada. Ahí sí viene el amigo. Ciprofloxacino, 500, el que tenemos en nuestro medio. Vía oral, cada 12 horas. Aquí también hay norfloxacino. También tenemos norfloxacino. ¿Cuál será mejor? Por 7 días. Norfloxacino es el único que no se recomienda. No se recomienda. No se recomienda. Sí, es el único que no se recomienda. Es más, Asociado a cáncer, no, pero ¿sabes por qué? Muerte súbita. Porque ¿sabes qué dice ahí? No, porque es el único que no ha demostrado tasas por encima del 90%. No, la mayoría con toda seguridad sí se van a mejorar. Pero el norfloxacino es el único que no mencionaba. Sí, de hecho, lo dice pues claro ya. Otra opción, levofloxacino, 750 miligramos. La ventaja, se da una sola vez al día y solamente por 5 días. Tenemos levofloxacino en el POS. En el nuevo POS. No sé. Esos medicamentos no aumentan como el riesgo de producir delirio en los viejitos. Sí, las quinolonas. El delirio, todas las fluoquinolonas aumentan el riesgo de producir delirio en los viejitos y vamos a ver cuáles son los tratamientos de segunda línea. Pero, pregunta mía, ¿un delirium sí sería motivo para discontinuar o por evitar una... No, porque igual ahí tú le estás dando también el delirium. Pero yo te cuento una cosa, el delirium, si compromete la atención hospitalaria, es criterio para retirarle. O sea, si el viejito se me quiere tirar por el balcón, porque yo le estoy dando ciprofloxacino, le debo quitar. Pero si no. O sea, pero si me dice Rosy, no, es que está muy cansoncito, entonces yo pienso que en es que dijo que lo o manejar la agitación con otra cosa. Que no esté pero sería agregarle otro medicamento. No, pero ella más gastos. Pues igual también viendo no solo por los gastos, sino por el paciente. No se iba a esperar que el paciente esté con un síndrome mental orgánico, teniendo de pronto otras opciones para manejar. Sería eso depende si las otras opciones sí son iguales de efectivas. Sí, la es horrible. Bueno, segunda opción, también para manejo de pielonefritis. Trimetoprim sulfamethoxazol, la misma presentación, 160 miligramos, cada 12 por 14 días. Igual, hasta 21 días ahí hablan. Tasas de curación, todos los tres por encima del 90%. Entonces, también en el viejito trimetoprim. Se nos va a ir por 14 días en vez de por 5 o por 7, pero si yo veo que está muy llevadito el pacientico, otra opción. Una cosa que les quiero mostrar aquí, bueno, esta básicamente es lo mismo que les estaba mostrando ahorita, pero, en el caso de trimetoprim, nunca es primera opción, estamos hablando de las no complicadas, si el paciente lo ha recibido en los 6 meses previos. Si el paciente dice, el trimetoprim sulfamethoxazol, yo sí tengo otra vez la infección, pero hace 6 meses vine y me mandaste el trimetoprim. No es una pregunta, ahí decía que 2/3 de las reinfecciones, pues de la infección recidiva, es por la misma cepa, que se guarda, pues que proviene otra vez del... que sería sensible, ¿no? Técnicamente sería sensible. Técnicamente sería sensible, pero... Pues sí, yo no entendí por qué decían 2 cosas. No se manda. Técnicamente no, al contrario, técnicamente será resistente porque ya estuvo expuesta a ese antibiótico. Pero viene del, o sea, ella forma un biofilm en el colon y vuelve y sale. Ella no ha estado expuesta, pues, o sea... Claro, es que está expuesta en todo el cuerpo. No, sí, pero lo que yo he escuchado es que forma como una capa, como un quiste
Pues que la bacteria no había estado expuesta a lo que yo entendía y por eso se volvió a usar el mismo antibiótico, no sé. No se debe utilizar. Yo estaba leyendo ayer ese tema. Sí. Pero yo pienso que la interpretación sería más, me parece más como más razonable lo que dice el doctor David. O sea, si ya lo tengo expuesto, antes es más probable que ya sea resistente. Y es un principio pues, en infectología, casi que no repetir antibiótico para la misma infección en el tiempo reciente. Una cosa que ni siquiera aparece aquí en el cuadro de las guías, pero ni siquiera la puse en la diapositiva. Los beta-lactámicos tipo amoxicilina, ampicilina, clavulanato o cefalosporinas orales. Hay muy pocos datos sobre que realmente sean efectivos. La mayoría de ellos dicen que la efectividad es por debajo del 70%. Entonces, definitivamente, cefalexina para ITU. Ampicilina para ITU. Y ampicilina que solo si hay antibiograma. Solamente si hay antibiograma. Si tú tienes un antibiograma que te dice es sensible a la penicilina, a la ampicilina, hágale tranquilo. A la aspirina. Pero como sabemos que van a ser muy pocos los agentes que les vamos a mandar cultivo, definitivamente no es primera opción. En embarazada vamos a ver. En embarazada vamos a hablar una cosita. Una cosa que les quiero mencionar acá. Porque ¿qué seguridad tiene la ciprofloxacina en las embarazadas? Categoría C. Categoría C tirando a D. Por el desarrollo de los núcleos de osificación. Tirando a aborto. Tirando a X. No es X, pero sí sé que si tú lo ves en el librito grande ese de la... A mí me dijeron que era A, de aborto. Yo sí creo. Bueno, en el manejo de las pielonefritis, ya mencionamos la ciprofloxacina, la levofloxacina, el trimestoprim. Y una cosa que me cae pues como revisando lo del pacientico que habíamos hablado en estos días. Dice, usted tiene un paciente con una infección del tracto urinario no complicada, en el que a usted le sospecha que pueda tener algún grado de resistencia al antibiótico que usted le va a mandar de forma oral. No es descabellado dar una dosis inicial de 1 gramo de ceftriaxona o una dosis inicial de gentamicina 5 a 7 miligramos por kilogramo día, solamente una dosis, y de ahí en adelante seguir el manejo tal y como dice la guía. ¿En qué pacientes específicamente? En pacientes de los que yo sospeche que por cualquier motivo voy a encontrar una resistencia al antimicrobiano. O un paciente, por ejemplo, que ya estuvo recibiendo antimicrobianos previamente. Caso específico del señor que tuvimos. Don Ramiro. Ramiro Ramírez. Sí, Ramiro. Ella le inició ceftriaxona y le dieron la primera dosis. El viejito que no se quiso hospitalizar. Que se iba, bueno, pero en el caso de no es descabellado una sola dosis de ceftriaxona, pasársela. No, sí están hablando de dos diferentes. Pero ese también va así con ese manejo. Primera dosis y luego. Yo le cambié ampicilina. Ahí, y sin eurocultivo. Sin eurocultivo no sería la primera opción. Volverá. No, ahí está hospitalizado. Ya volverá, no, ahí se está. Pero él está mejorado, pues yo te que lo vi, él estaba. Pero te acordás de Ramiro, cuando mandaste de consulta externa. Conmigo también. Ese también va así. Y mejoró así. O sea, él ha mejorado. Pero fue un chepazo. Ahora, otra cosa. Tenemos la ceftriaxona. Yo pienso que es mejor cuidarla para otros casos. Porque la resistencia... Entonces, la resistencia sube muy rápido a las cefalosporinas por vía endovenosa. Entonces yo pienso que tenemos otra opción, gentamicina. No más de eso ahorita, tenemos varias ahí disponibles para estos días. El paciente, ¿cuál sería la elección de antibióticos? Pero gentamicina, este paciente tiene una creatinina como de 3. En ese caso... Se le mandé una hoy, debajo, a que si le mejoraba. Es una IRC crónica agudizada. Él ya tenía una del 2010 como de 3 también, 3 a 8. Él puso en el anexo 3 que 3. Que él tenía una del 2010 como de 3. Tenía una de 3 con algo. Tenía una de 3 con algo, pero también estaba en una ITU. La que le hicieron después, también del 2010 días después, de 2,8 le quedó. Muchachos. Hasta luego. Gracias. Entonces, bueno, en ese caso, obviamente, ya por el contexto de la creatinina y de la enfermedad renal del paciente, no sería pues la gentamicina una opción. Pero lo que quiero decir, en aquel paciente que la creatinina no esté elevada, que no tenga, que digamos que yo quiera ahorrarme la ceftriaxona para otro tipo de patologías. Por ejemplo, aquí en este caso, entonces, también lleguemos a otro consenso. ¿La ceftriaxona de primera línea sí o no? Mi propuesta, dejemos la ceftriaxona para casos, por ejemplo,
para sospecha de meningitis por IEPI tiene ciertos casos en los que hay dosis de ceftriaxona primera dosis. IEPI, y yo eso se les va a dar esas charlitas. Así que entonces estaríamos pensando en que la ceftriaxona podría dar la indicación de que no la manejemos acá. No, siempre he sido partidario, usted sabe, de dejarla. Pero dejarla solo, o sea, yo creo que aquí sí tenemos un buen cuerpo de médicos que es mucho más trabajable que el escenario que teníamos antes, que sabíamos que iba a terminar siendo usada para neumonías ambulatorias, pues no sé, sí, pero yo pienso que aquí sí podemos llegar al consenso de esa parte, la ceftriaxona, dejarla para lo que las guías específicamente dicen que es de primera línea o cuando ya se llega a esa línea. Sí. Pero sí sería bueno que nos comentaras esas indicaciones de la IEPI. David se compromete a hacer la charla de ceftriaxona. De la IEPI, claro. No, de ceftriaxona. No, de IEPI. En IEPI, por ejemplo, hay una parte donde dice, en la parte de fiebre, donde dice sospecha de meningitis, por cierto, si no son síntomas, vamos a dar esa charla, y dice, primera dosis de ceftriaxona inmediatamente. O sea, en la IEP hay muchos lados, cuando hay cualquier signo de peligro, se da la primera dosis inmediatamente de antibiótico antes de remitirlo, antes de hacer cualquier otra cosa. Y después de tomar cultivos, si los vamos a tomar, por ejemplo, ¿cierto? Aquí no hacemos monocultivo, entonces sería en caso de que uno vaya a tomar un monocultivo por cualquier motivo. Ceftriaxona, en ese caso. Y se usa también casi que de cuarta línea en neumonías, en niños pues que están hospitalizados, pero esos son neumonías que son multilobales, un montón de cosas. Eso no lo menciona IEPI, sino otras guías de neumonía en niños. Acuérdense que neumonía multilobar hay que hospitalizarlo así no esté bien, pero eso lo detecta uno con una radiografía y no toda neumonía hay que mandarle radiografía, sino que de eso también hay un concepto. Pero no, o sea, que estamos hablando de la ceftriaxona, entonces por allá al final también se usa la ceftriaxona. Entonces yo pienso que podemos reducir mucho el uso de la ceftriaxona y tenerlo guardado en nuestro arsenal. Pero yo pienso que sería interesante dejarlo en el arsenal. Dosis inicial. Camilo, pero entonces en este señor con esa función renal exigente no es la mejor opción, igual hay que ajustarle, la única era Ceftriaxona, porque ya te voy a mostrar las otras opciones. Pero igual es un paciente que yo estoy de acuerdo con Jason, es un paciente que se le pone la ceftriaxona acá mientras remite, pero no es un paciente de manejar acá con ceftriaxona. Y es que en lo mismo. Eso solamente te voy a decir una cosa, ese paciente es complicado y vamos a ver que las opciones de las complicadas se salen del contexto del primer nivel. Vamos a ver por qué. Entonces, cistitis complicada por cualquiera de los eventos que ya dijimos que la clasifican como complicada. Ahí sí, primera opción, ciprofloxacino 500 K12 por 7 días. O levofloxacino complicada. 7 días. 7 días, complicada. O por 7 días, dosis única, pero de levofloxacino, 750 miligramos. O sea, por eso, este es el énfasis de por qué para la grandísima mayoría de las infecciones no debemos mandar la cipro, para guardarla para esos casos. Pero 5 minuticos. Pero en pielonefritis es hasta 21 días, cuando es complicado. No, y vamos a ver la pielonefritis. 14 y 21 días. Pielonefritis complicada, aquí se pone fiebre azul. Esta era cuando esta es cistitis complicada. No, sí, es porque es cistitis. Yo 7 días yo leí que 14. No, estás pensando que está hablando de pielonefritis. Sí. No, acuérdate de pielonefritis. No, cistitis complicada. Sí. Pielonefritis, primera opción, según la guía. Piperacilina tazobactam o carbapenem por 14 a 21 días. Ya, con esos solo nombres ya nos dimos cuenta. Más vancomicina, y decía, si se sospecha estafilococo. Vancomicina, si se sospecha estafilococo aureus meticilino resistente o estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Hay vancomicina? No se ocurre. No, eso es un segundo nivel, yo creo. No. Y mientras tanto, ampicilina sulbactam, 1.5 gramos cada 6 horas hasta remisión. Y ojalá remisión antes de las 24 horas. Sí, en nuestro medio, pielonefritis complicada, ampisulva 1.5 gramos cada 6 horas hasta remisión. Pregunta, una muestra de orina, ¿cuánto tiempo se puede conservar hasta su cultivo? 4 horas. 4 horas. Y ahí empieza a metabolizar. Entonces, una cosa que estamos mencionando, pielonefritis complicada, primera opción,
piperacilina, tazobactam o carbapenem por 14 a 21 días, más vancomicinas y sospechamos MRSA. Entonces, lo que quiero que entendamos con eso, ¿qué es? Que pielonefritis complicada ya no es de manejo nuestro. Listo, ¿qué le vamos a poner mientras tanto? Ampicilva, 1.5 cada 6 horas hasta que lo remitamos. Concepto grande, nosotros solamente tendríamos que tener 1.5 cada cuánto. 1.5 cada 6. Solamente tendríamos hospitalizadas pielonefritis que no iban acá, y pielonefritis pues, que no vengan acá y que se van a ir por una parte donde no va a tener un hospital cerca. Sí. Y paciente que no tolere la vía oral. El resto, pielonefritis y embarazaditas. No complicado. Y embarazadas, porque embarazadas ya es complicado. Sí, Claro, ya pegan complicado. Bueno, empecemos aquí. Urocultivo de control. No es necesario en pacientes excepto en las embarazadas. Recordemos que en las embarazadas hasta el 40% de las ITUs a las cuales damos tratamiento apropiado pueden quedar con bacteriuria sintomática, y la bacteriuria sintomática se trata en las embarazadas. Entonces, embarazada con ITU. Ahí entonces también cambian los criterios, porque primero eran más de 100.000 unidades formadoras de colonia, entonces ya vuelve y baja también para las embarazadas. Para las embarazadas también baja. Estamos hablando de orina por misión espontánea, 10 a la 3. O sea, 10.000, perdón, 10 a 3.000 unidades formadoras de colonia. Listo, para tratamiento de bacteriuria sintomática. La embarazadita, si en ese caso hay que hacerle el esfuerzo y mandarle el urocultivo. Si la pielonefritis continúa febril, luego de 72 horas hay indicación de primera opción, tomografía abdominal, y segunda, ecografía de vías renales. Ya no se manda la eco, entonces, en pacientes con pielonefritis complicada de entrada. Solamente si 72 horas, sí. Complicada sí, ¿no? No, complicada no. Solamente si persiste febril 72 horas. O sea, si tú le inicias al paciente, por ejemplo, supongamos, bueno, estamos hablando de pielonefritis complicada, o sea, le estamos dando tratamiento de primera opción, piperacilina, tazobactam más vancomicina. 72 horas después persiste febril, tomografía de primera opción o ecografía. Urotac. No, tomografía. Simple. Urotac no lo menciona guías. Urotac pienso que es más si uno sospecha problemas de urolitiasis. La verdad es que los Urotac también es eso, obstructivos. No solo urolitiasis, sino cualquier problema obstructivo. Pero yo pienso que la decisión de TAC, ecografía, ya sería solamente, o sea, no es si lo tengo 70. Supongamos, un paciente de Ecosalud, lo tengo aquí con ampicilva, 3 días. Una amoxicilina. Entonces, no, ya no, porque si le estamos dando tratamiento de primera línea, ¿listo? Bueno, las recurrencias. Pregunta. Entonces, tenemos este paciente, ya lleva 72 horas, ha mejorado. Supongamos que no hubiera mejorado. En la parte administrativa, ¿qué piensan ustedes? Decir, vea, necesitamos una ecografía, lo mandamos en ambulancia y la ambulancia lo espera mientras le hacen la ecografía. Igual que podemos hacer nosotros con el resultado de... Pero eso no lo podíamos mandar. No, o sea, es igual. O sea, el paciente igual le van a remitir una ecografía que le van a realizar. En caso de que solamente le autoricen la ecografía, lo van a devolver, lo vamos a valorar y lo vamos a terminar remitiendo nuevamente. No, igual para nosotros no... La remisión para segundo nivel, pues obviamente la EP es la que tiene que segundo no, pero yo creo que se lo recibirían en Santa Fe, Antioquia. La médica me dijo, estos pacientes los reciben acá, hemos recibido varios de ese tipo, pero los tienen que recibir en una lista. Yo llamé por la mañana y no me contestaron. Y por la tarde, con salud, me llamé media hora, y media hora ya era por la tardecita, y en la tardecita no tuve nada. Y no te hospitalizas ya. Continuemos. Pues ya que no tenga había ahora alguna cosa. 2 minutos. Bueno. Rápido. Recurrencias. Si los síntomas no mejoran o recurren después de 2 semanas de tratamiento apropiado, hay que hacer urocultivo, que era la salvedad que yo te dije. En el caso, por ejemplo, del urocultivo en las ITUs no complicadas. Antes de 2 semanas. Antes de 2 semanas. La recaída que viene después de 1 mes lleva a un nuevo tratamiento con medicamento de primera línea. Pero la salvedad, si ha recibido trimetopreno en los primeros 6 meses, ya ese queda descartado como primera línea. Listo. Si las recurrencias no son complicadas, no requiere imágenes. Listo. Excepto en niños. Sí, el niño ya es otro cuento muy diferente. Manejos que no están demostrados científicamente, pero que se le debe mandar a la paciente para el manejo de las recurrencias.
Primero, abstinencia del coito, complicado, pero se debe recomendar. Si está utilizando espermicidas, bien sea en diafragma, bien sea en condones, que cambie por diafragma sin espermicida, condón sin espermicida. Que haga micción pre y poscoital, que no retenga orina, limpieza de adelante hacia atrás, no atrás hacia adelante. El jugo de cranberry, que se mandaba mucho y todavía se manda mucho en los arándanos, de arándanos, sí. Acuérdense que el único que ha demostrado alguna negocia es los arándanos. 31. En el centro se consiguen los arándanos para hacer las bolitas. En el centro, pues por todos esos agaches, en las tiendas naturistas del centro es lo que tienen todos esos colgados. La de Manosa no la contamos en nuestro medio. Al lado de uva. Doctora, está quitando tiempo a la cámara, por favor. Pues, entonces, indica, otra cosa importante, antes de que se nos acabe la batería. Si no me filma, no vuelvo a hablar. Indicaciones para manejo de las recurrencias con antibiótico. O sea, ¿a qué mujer? Toda la mujer